Bien, mis hermanos, les invito a abrir sus Biblias en la epístola de Pablo a los Colosenses. Seguiremos esta tarde ya de día domingo, el día del Señor, estudiando la palabra del Señor de manera expositiva en la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Colosenses, capítulo 2, y leeremos nuevamente desde el versículo 1 al 5 para dar contexto al mensaje preparado para esta tarde. Colosenses capítulo 2, versículos del 1 al 5, y dice así la palabra del Señor. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Bien, el título del mensaje para esta tarde es Alcanzando las riquezas. Y es un mensaje muy prometedor para el evangelio de la prosperidad, que quizás utilizaría estos versículos para hacer un ofertón de riquezas materiales para la audiencia, para aquellos corazones que anhelan las cosas de la carne, como estudiábamos en esta mañana, como decía Santiago, aquellos hombres que pedían mal porque pedían para sus propios deleites. Pero en esta mañana la riqueza no tiene que ver con el ámbito material, sino más bien con el ámbito espiritual. Y nos concentraremos en los versículos 2 y 3 de nuestra lectura. Y pensaba respecto a las riquezas, y quizás la mayoría de nosotros soñó cuando niño encontrar alguna vez un tesoro en el patio de su casa. ¿Quién no hizo un hoyo con alguna pala y en búsqueda de algún tesoro que alguien haya escondido en su casa? Y yo recuerdo como niño soñar esas cosas y ver también a mis hijos como ellos juegan en la tierra, en el barro, y hablan de esto, de encontrar un tesoro. Y tengo un hijo que le fascinan las piedras. Él es un piedrólogo, o más bien un picapiedra, le digo yo, que le gusta picar distintas piedras por sus colores, tamaños, y romperlas y ver qué hay dentro de las piedras. Y una de las preguntas que siempre él hace y me dice: papá, ¿esto es valioso? Esto es valioso, y me muestra esas piedras que uno encuentra en el patio de su casa, que tienen algo brillante al interior, que puede ser cristal, y me dice: papá, ¿esto es valioso? ¿Esto es oro? ¿Hemos encontrado un tesoro? Y bueno, tristemente siempre le tengo que decir que tenemos que seguir buscando ese tesoro, y algún día lo vamos a encontrar, pero no creo que lo encontremos en nuestra casa, en el patio de nuestra casa. Y hace poco tuvimos un viaje en familia, y no me va a creer, pero en ese viaje nos acompañaba un martillo para donde íbamos, donde bajábamos. Él iba con su martillo minando y buscando un tesoro. Y quizás ese deseo genuino de un niño de encontrar algún día algún tesoro debe ser el anhelo de todo cristiano, de minar y buscar en este tesoro que es Cristo y su palabra. Y de eso se trata el mensaje de un tesoro.
del mejor de los tesoros, de ese tesoro que el mismo Señor Jesucristo enseña en parábolas en el libro de Mateo capítulo 13, versículo 44, cuando dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso, hermano, gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y cuando uno reflexiona en esto que este hombre encuentra en un campo que no le pertenece, quizás muchos pensarán que él fue un sinvergüenza, de que no le contó al dueño del campo que en su campo había un tesoro, pero él cuando lo encuentra dice que gozoso va y vende todo lo que tiene para adquirir ese campo y lo compra. De manera que si el dueño de ese terreno supiera que en su terreno había un tesoro, hubiese ido a buscar aquel tesoro y sacarlo y llevárselo consigo. Pero no era así, sino que este tesoro fue hallado por este hombre y fue tal el gozo que causó en su vida que lo llevó a vender todo lo que tenía. Bueno, hoy hablaremos de aquellos que han encontrado este tesoro. Hoy hablaremos de las personas que han encontrado y hallado este tesoro que está en Cristo Jesús, un tesoro lleno de sabiduría y conocimiento, el cual el apóstol Pablo desea que todo verdadero cristiano pueda alcanzar las riquezas del pleno entendimiento con un propósito, de no ser engañado. Observa el versículo número 3 de nuestra lectura que dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, y esto lo digo para que nadie os engañe. Que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y vimos que la iglesia de Colosa enfrentaba diferentes peligros, peligros internos y peligros externos. Vimos el peligro interno de tener una mente llena de información y de conocimiento y de teología, pero alejada del amor. Vimos cómo un hombre con una ortodoxia correcta, con un conocimiento correcto de quién es Dios, pero carecía de amor y no permitía que otros alcanzaran a conocer este tesoro. Tristemente, no tan solo esto ocurre en personas de manera individual, sino también esto puede llegar a ocurrir a toda una congregación que puede estar muy informada y llena también de teología y pueda distinguir a los falsos maestros, pueda tener una sana doctrina, pero si carece de amor, nada son. De manera que no sé si te das cuenta de que nuestra iglesia también puede estar expuesta a estas amenazas de hombres de manera en particular que no tienen amor en sus corazones, o como iglesia carezcamos de amor. De hecho, en Apocalipsis 2, versículos 2 al 4, la palabra del Señor habla de esta iglesia que no era cualquier iglesia, hermano. Era la iglesia de Éfeso. Y dice la palabra del Señor en Apocalipsis 2, versículo 2, dice: yo conozco tus obras. Es decir, ellos abundaban o sobreabundaban en buenas obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Ellos buscaban la santidad. No podían soportar a aquellos que practicaban lo malo. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles, pero no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, por amor a la palabra de Dios, y no has desmayado. Pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. De manera que ese es el peligro que como iglesia podemos experimentar. Lo experimentó la iglesia de Éfeso con los mejores exponentes, Pablo, Timoteo y el apóstol Juan.
con los mejores exponentes, pastores, maestros y apóstoles. Y la iglesia fracasó en amar. ¿Por qué alguien, como dice Pablo, podría engañar a una iglesia con palabras persuasivas? ¿Por qué alguien, en este caso la iglesia de Colosa, podría ser engañada? Bueno, una persona o una iglesia es engañada porque no conoce la verdad. Y la idea aquí es como una persona que trabaja en un banco y está expuesta cada día a billetes falsos y verdaderos. Pero esa persona está tan entrenada en conocer el billete verdadero que cuando entra un billete falso por caja, ella fácilmente lo distingue al tacto. No porque conozca el billete falso, sino porque conoce tan bien el billete verdadero que puede distinguir un billete falso en medio de lo verdadero. Y esa es la idea aquí, que la falta de conocimiento pleno y verdadero hace vulnerable a los hermanos para ser engañados por medio de palabras persuasivas. Piénsalo, ¿cuántos años no estuviste engañado en un falso evangelio por medio de falsas enseñanzas y de falsos maestros que con sus falsedades persuadían tu mente hacia un Dios que no era el Dios de las Escrituras? Te das cuenta que la falta de conocimiento verdadero te conduce a ser engañado, ser vulnerable a persuasiones carnales y humanas. ¿No es eso lo que hace el Evangelio de la prosperidad, que promete riquezas, bienes, prosperidad y persuade nuestros corazones carnales que no conocen la palabra de Dios ni conocen a Dios? Y bueno, y el ataque de los falsos maestros se reduce básicamente en dos aspectos. Dos aspectos. El ataque de los falsos maestros se resume en dos cosas. Por un lado, están que ellos niegan la deidad de Cristo. Toda religión falsa, todo falso maestro niega, por un lado, la deidad de Cristo y por otro lado, niegan la suficiencia de Cristo para salvar a las personas. Ya sea lo uno o lo otro, o la combinación de ambos, es que en esto se distinguen las falsas religiones y los falsos maestros. A fin de prevenir a los colosenses de no ser engañados, el apóstol Pablo traza una meta, les da un propósito y les presenta la fuente del entendimiento correcto para no ser engañados. Observa conmigo la meta en el versículo 2, el propósito en el versículo 2, a la mitad del versículo 2, y la fuente del entendimiento en el versículo 3. Vamos juntos y observemos la meta que debe tener toda iglesia y todo verdadero cristiano de alcanzar un pleno entendimiento. Mira el versículo 2. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor. Y aquí está la meta. Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Esa es la meta, alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, no parte de ellas, sino todas las riquezas de pleno entendimiento. Y la palabra quizás clave aquí en estos versículos es pleno, y esta palabra se repite una y otra vez en la epístola de Pablo a los colosenses, la plenitud de Cristo. En él habita la plenitud de la deidad de Dios. Entonces la palabra aquí pleno tiene relación con la unión de este entendimiento en Cristo Jesús. Y entendimiento es una palabra también clave dentro del texto, esto debido a que los griegos tenían una amplia definición de esta palabra, a la cual nosotros no la tenemos, y el comentarista William Barclay comenta al respecto del uso de esta palabra entendimiento, y dice que en el periodo neotestamentario los griegos tenían tres palabras que describían el entendimiento o la cualidad de la mente del ser humano, y si un hombre poseía estas tres cualidades,
Estos hombres contaban con una mente dotada, con una mente equipada. Y la primera definición de la palabra entendimiento quizás tú ya la conoces y se deriva de la palabra sofía, ¿cierto? De donde viene o deriva la palabra sabiduría. Y sofía es el conocimiento de las cosas tanto humanas como divinas. Esa es la primera palabra que ellos utilizaban para referirse a el entendimiento, la sofía. Por otro lado, estaba la palabra phronesis, que usualmente se traduce no como entendimiento ni sabiduría, sino más bien como prudencia. La diferencia básicamente entre sofía y phronesis deriva en que sofía es la teoría y phronesis es la práctica. Sofía tiene que ver con la mente del hombre y phronesis con la vida, conducta y práctica y la acción del hombre. Y la tercera palabra es sunesis. Sunesis es la habilidad de probar, distinguir, criticar, evaluar y formar un juicio respecto a algo. Y esta es la palabra que ocupa aquí el apóstol Pablo para referirse a entendimiento. Sunesis. Sunesis. Y esto debido al contexto, es que Pablo utiliza esta palabra debido al contexto de la audiencia original a la cual estaban siendo enfrentados a un posible engaño de falsos maestros, falsos hermanos, falsos creyentes que traían falsas doctrinas y enseñanzas, de manera que Pablo desea que ellos sean llenos de pleno entendimiento. Sunesis. Un entendimiento que les permitiera poder distinguir la verdad del error. La iglesia de Colosa estaba enfrentando problemas doctrinales donde los gnósticos buscaban mezclar a Cristo con filosofías griegas. Cristo más filosofías griegas. Por otro lado, estaban los de la circuncisión que asolaban a todas las iglesias del primer siglo, no tan solo a los colosenses, sino a todas las iglesias que se estaban formando en el primer siglo, los de la circuncisión que buscaban mezclar a Cristo con algunos rituales judíos como la circuncisión. Estos falsos creyentes judíos y griegos tenían sus propios afines. Los judíos buscaban señales y los griegos buscaban sabiduría. Así dice 1 Corintios 1:22, observa, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y sabes que no hay nada de malo en buscar la sabiduría, no hay nada de malo en que tú busques saber y busques perfeccionarte, estudiar, no existe nada de malo. El problema está en el lugar incorrecto donde tú encuentras la plena sabiduría. De manera que el entendimiento pleno al cual el apóstol Pablo se refiere en su carta a los Colosenses no se alcanza por medio de una sabiduría humana. No se puede alcanzar por medio de una sabiduría humana, es decir, que el hombre natural, el no regenerado, no puede alcanzar un entendimiento pleno por medio de una sabiduría humana. ¿Por qué razón? Bueno, observa 1 Corintios 2:14 y aquí está la razón de por qué el hombre natural no regenerado no puede alcanzar ese entendimiento pleno. ¿Por qué razón? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locuras, son cosas que no las logra entender. Y no las puede entender porque han de discernirse espiritualmente. Y aquí está el problema. El hombre no regenerado está en una condición de muerte espiritual. Está muerto espiritualmente. No puede percibir. Como un muerto no puede percibir absolutamente nada. Ni a un estímulo eléctrico el muerto va a reaccionar porque está en un estado
de muerte. Y aquí es una muerte espiritual. Por esa razón no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. No las puede entender porque son locura. Para ellos todo lo que concierne a Dios y su evangelio es locura. Estos hombres andan conforme a la vanidad de su mente, la cual está entenebrecida y no hay en ella entendimiento. Pablo también dice esto a los Efesios, en Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18, dice esto: pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, es decir, como con los que están muertos espiritualmente, no andéis como ellos, que andan en la vanidad de su mente, y esa palabra vanidad tiene que ver con un vacío espiritual, teniendo el entendimiento entenebrecido. Están ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué razón? Por la ignorancia que en ellos hay. Hay ignorancia en sus mentes y sus corazones. Y esto es lo que desea el apóstol Pablo, que la iglesia de Colosa no sea una iglesia ignorante, sino que alcance todas las riquezas de la plenitud del entendimiento y la sabiduría de Dios. De manera que el hombre no regenerado no tiene la verdad, no hay verdad conectada en su conducta. Y esa frase me encanta. No es mi frase, es una frase de John MacArthur que comenta al respecto, que dice que el hombre natural, en el hombre no regenerado, no posee la verdad, no hay verdad conectada a su conducta. ¡Wow! ¡Qué frase! O sea, piénsalo. ¿Hay verdad conectada en tu conducta? Y ese es el punto del asunto. Podrás tener una verdad teológica en tu mente, pero si esa verdad no ha sido conectada a tu conducta, tú sigues muerto espiritualmente. De manera que el deseo de Pablo no solamente era que los colosenses tuvieran una mente fortalecida, un amor que los unificara, sino también tuvieran un entendimiento pleno, para que no sean insensatos, como dice Efesios 5:17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y ese es el propósito y el fin último de alcanzar un entendimiento correcto y pleno de las cosas de Dios. No es para que tú te pongas a debatir respecto a asuntos doctrinales. El propósito de que tú alcances un entendimiento pleno de Dios es para que comprendas cuál es la voluntad de Dios a fin de conectar esa verdad teológica a tu propia conducta. Y vas a andar en la voluntad de Dios. Y los sabios de la época, estos filósofos e intelectuales, no pueden alcanzar obviamente tal entendimiento. Y observa esta realidad y por favor acompáñame al libro de Hechos de los Apóstoles y verás cómo es esta realidad de aquellos que son eruditos en su mente, pero muertos en cuanto al conocimiento de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 16. Y el contexto de esta lectura es que Pablo se encuentra en Atenas, que es la cuna de muchos de los padres de la filosofía griega. Era una ciudad que estaba sumergida en la idolatría. Y aquí está Pablo, valiente, pregonando la locura del evangelio en las plazas, ahí con los filósofos de los epicúreos. Y dice, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con Pablo y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Y como observa esa frase, decían nuevos dioses, y como a los griegos le gustaban las cosas nuevas, se interesaron en oír esta novedad que traía Pablo, porque le predicaba a Pablo del Evangelio de Jesucristo y de la resurrección, y tomándole estos filósofos le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que nos hablas? Porque a ellos les gustan las cosas nuevas, a los griegos.
esas cosas ocultas. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas y queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. De manera que Pablo llega ahí a la ciudad de Atenas con la novedad del Evangelio. Y para ellos, oír lo que Pablo está predicando es algo nuevo y llama mucho su atención. Entonces Pablo dice la palabra de Dios puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, y subraya por favor esa frase, eran muy religiosos. Y eso es lo que éramos nosotros. Éramos muy religiosos. Éramos muy religiosos porque pasando y mirando vuestros santuarios, porque estaba la ciudad llena y sumergida en la idolatría, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Y sabe que esa inscripción todavía sigue ahí. Al Dios no conocido. Ellos habían hecho un altar para adorar a un Dios que ni siquiera ellos conocían y pusieron al Dios no conocido. Y al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, dice Pablo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por las manos de los hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Me encanta esa frase. Me encanta esa frase. Es como de un hombre ciego que está buscando a Dios y toca algo. Sí, y esto. Esa es la idea aquí de Pablo en su mente. Palpando puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque Dios está en todo lugar, es omnisciente, es omnipresente. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Y mira cómo Pablo es estratégico en ocupar el propio argumento de los filósofos, diciendo que el linaje de Dios somos. Sí, eso ha sido una verdad siempre. La Escritura siempre lo ha dicho. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y aquí viene lo que Pablo está argumentando. Si siendo pues linaje de Dios, como vuestros propios poetas dicen, no debemos pensar entonces que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedra o a escultura de arte o de imaginaciones humanas. Y ahí estaba el problema. Ellos se habían corrompido en su mente. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué cosa? Que se arrepientan. Ese es el evangelio, hermano. Pablo aquí está presentando el verdadero evangelio a personas sumergidas en la idolatría. Y mira lo que contiene la pieza central de la predicación del evangelio. Es un llamado ¿a qué cosa? Al arrepentimiento. Esa es la característica del verdadero evangelio que predicamos, llamando a todo hombre que se arrepienta de su pecado, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todo con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es ese varón? Cristo Jesús. ¿Te das cuenta, querido hermano, que podrás amar la sabiduría como un filósofo? Que si tal sabiduría humana o esta tal sabiduría humana no sirve en lo absoluto para alcanzar el conocimiento de Dios. Esta sabiduría llevó a los filósofos a adorar cosas que no son Dios
Y la palabra filósofos viene o se compone de dos partes, filos y sofos. Vimos que sofos era sabiduría y fileos de amor. Ellos amaban la sabiduría, pero era una sabiduría humana y terrenal. Y esa sabiduría condujo a todos estos filósofos atenienses a adorar cosas que no eran Dios, como dice Pablo en Romanos capítulo 1, 22, profesando estos hombres ser sabios, amando la sabiduría, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. De manera que por medio de esta sabiduría, el hombre no puede conocer a Dios. Y no es que no supieran nada de Dios, porque Pablo les dice como si palpando, dando a entender que hay una revelación general, viendo las aves, viendo el mar, viendo los árboles, el cielo, las estrellas, el universo, nos llevan a y nos dicen y nos anuncian de que hay un creador. De manera que ellos no tienen excusa. Cuando ellos dicen linaje suyo somos, uno de sus poetas, diciendo que el linaje de Dios somos, no se equivocaban. Hemos sido hechos a semejanza suya. Pues habiendo ellos conocido a Dios, y aquí está el problema, habiendo conocido a Dios por medio de las cosas visibles, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Te das cuenta que la sabiduría humana lo que produce que tu corazón sea entenebrecido? Y nosotros no estábamos muy lejos de ello. ¿No era esta nuestra propia condición? ¿Adorábamos a un Dios que no conocíamos? Palpábamos como ciegos creyendo que por medio de nuestras obras y nuestros méritos religiosos podríamos decirle a otro cómo adorar y servir a Dios. ¡Wow! Yo pienso en eso y me avergüenzo. ¿Y cómo hallar la salvación por medio de un sistema religioso? Decíamos, mírame a mí, soy un gran servidor religioso, voy los lunes, martes y miércoles a reunión, sirvo en los comedores de la iglesia, hago el aseo en el templo, soy solista en el coro. Y presentábamos humanamente el Evangelio. ¿No era esto lo que hacían también los fariseos con sus filacterías? Con toda esta sabiduría que buscaban decirle a otros cómo alcanzar la salvación por medio de un conocimiento de la ley y la práctica del rito de la ley. ¿No era esto lo que hacían los fariseos? Mas tal sabiduría era de hombres naturales. Jesús le dice, ¿eres tú maestro sobre Israel y no sabes estas cosas? Nicodemos, ¿no eres tú acaso el maestro de maestros y no sabes estas cosas? Cuando viene Nicodemos a Jesús de noche, eso está en San Juan, capítulo 3, versículo 4, y me encanta ese relato. Es uno de los relatos más hermosos respecto a esta realidad de alcanzar la salvación, la cual viene de lo alto. En el versículo 4 le dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejos? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Respondió Jesús diciendo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, el que no nace de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No te maravilles de lo que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y respondió Nicodemos y le dijo,
¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿no eres tú maestro de Israel? ¿Dónde está todo tu conocimiento teológico? ¿Que no sabes estas cosas? ¿De que el que no nace en agua y en espíritu no puede entrar en el reino de los cielos? ¿Te das cuenta, querido hermano, que por medio de un conocimiento humano, aún de las Escrituras, el hombre no puede conocer ni alcanzar a Dios? De manera que el conocer intelectualmente la palabra de Dios no te permite alcanzar la plenitud del conocimiento de Él. Y esta es la gran pregunta. ¿Dónde hallamos el entendimiento pleno? ¿En quién se encuentra este entendimiento pleno o la plenitud de la sabiduría? Sin lugar a dudas, no está en este mundo, ya lo hemos visto. Podrá ser un erudito, un licenciado, un egresado, un magíster, un doctor, un PhD, que puede relucir en este mundo, pero sin Cristo, con toda esa sabiduría, arderás en el infierno. La sabiduría de este mundo no guía a nadie a la persona de Dios, sino más bien hacia la locura. ¿Por qué razón guía la sabiduría de este mundo hacia la locura? Bueno, observa 1 Corintios capítulo 1, versículo 20. Si crees que por medio de la sabiduría de este mundo el hombre puede conocer a Dios, estás muy equivocado. Ningún hombre puede escribir un libro de cómo conocer a Dios fuera de la palabra de Él. ¿Por qué razón? Observa, 1 Corintios 1:20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? De manera que por medio de esta sabiduría que Dios ha enloquecido, el hombre no puede conocer a Dios. ¿Quieres ver cómo luce la vida de un hombre o una mujer que vive para alcanzar sabiduría? Pero no la sabiduría de Dios, sino la humana. Observa Santiago 3, versículo 14. Observa a una persona que busca alcanzar sabiduría y conocimiento intelectual y cree que por medio de ese conocimiento puede conocer más a Dios. Santiago 3:14 dice, pero si tenéis celos amargos, así luce una vida de un hombre o una mujer que solamente ha llenado su mente de conocimiento fuera de Cristo. Celos amargos y contención en vuestros corazones. No jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, esta humana, no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. ¿Te das cuenta la condición de la sabiduría de este mundo? Es terrenal, animal y diabólica, que conducen a una persona a ser celosa, amargada, contenciosa, jactanciosa y mentirosa. Es la que viene del diablo. De manera que vemos también, en contraposición, la sabiduría humana versus la sabiduría espiritual, la cual proviene de lo alto. ¿Cómo es esa sabiduría? Tanto Santiago como el apóstol Pablo nos dicen de dónde viene la sabiduría que conduce a la salvación. Santiago 3:17 nuevamente dice, pero la sabiduría que es de lo alto, ¿a qué se refiere esa sabiduría? La cual Nicodemo no conocía, sino hasta cuando tuvo su encuentro nocturno con Jesucristo. Él es la sabiduría que proviene de lo alto. El Verbo era Dios. Estuvo en el principio y habitó en medio de nosotros. Él es la sabiduría que proviene de lo alto, que es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es pura porque Él es santo.
es pacífica porque Él es la paz para con Dios. Es amable, benigna, llena de misericordia porque Él es así. Él es misericordioso. Lo hermoso de todo esto es que Dios no fija metas inalcanzables para tu vida, sino que fija metas posibles para sus hijos, metas alcanzables, por cuanto tiene un propósito, que es que tú y yo conozcamos la voluntad de Dios. Y al igual que a los efesios, Pablo desea que los colosenses sean entendidos de cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo entonces podemos obtener esta certeza de un pleno entendimiento? Bueno, ¿dónde comienza todo? ¿Sabes dónde comienza todo? En la oración. Observa esta misma carta en Colosenses capítulo 1, versículo 9. Todo comienza aquí en la oración. De hecho, Santiago dice lo mismo. Y lo acabábamos de leer. ¿Le falta a alguno sabiduría? Pídala. Pídala a Dios. Y Él la va a dar de manera sobreabundante. Pídala. ¿Y cómo la vas a pedir? ¿Por medio de qué cosa? De la oración. Observa, Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, aquí el apóstol, desde el día que lo oímos de la conducta de los colosenses por medio del viaje de Epafras hacia donde estaba Pablo, no cesamos de orar por vosotros. Y observa aquí, Pablo y todos los que acompañaban a Pablo no cesan de orar por los colosenses. ¿Y qué es lo que oraban ellos? Y de pedir, ¿qué cosa? Que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. De hecho, Pablo aconseja también a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 7, considera esto, Timoteo, lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Te das cuenta de dónde proviene ese entendimiento? Viene de lo alto. Por mucho que te esfuerces en leer, si no le oras al Señor que envíe su conocimiento que viene de lo alto, serás semejante a Jonás y a estos filósofos de los epicúreos. El fin de todo es que conozcamos la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, dice Juan 17:3. Vida eterna que es por gracia. Nosotros que no éramos ovejas de su redil, hemos alcanzado misericordia, la cual no había sido aún revelada esta misericordia para los gentiles, que es por la obra suficiente de Cristo en la cruz, donde tú y yo hoy alcanzamos esta salvación que estaba escondida porque era un misterio. Y esto nos lleva al punto número 2. Y voy a avanzar rápidamente en esto. Observa el versículo 2 de nuestra lección. El propósito del entendimiento. Vimos cuál era la meta, hasta alcanzar la plenitud del entendimiento, pero ahora ve el propósito, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ese es el propósito, de que conozcamos este misterio, y este misterio ya fue revelado, ya se nos dijo, se nos anticipó en los versículos 26 y 27 del capítulo 1. Observa el versículo 26 y 27 del capítulo anterior. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a quienes, a sus santos, a los hijos de Dios, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio. ¿Cuál es este misterio? Entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Es la unidad de los gentiles ahora en Cristo. Pablo deseaba que los colosenses, que eran gentiles y no judíos, tuvieran la certeza y el pleno entendimiento que Dios en su sabiduría les había considerado como pueblo suyo. Porque eso era el ataque. De lo de la circuncisión, estaban atacando a los colosenses diciéndoles que ustedes no son del pueblo de Dios. ¿Quieren ser del pueblo de Dios? Bueno, ¿qué tienen que hacer? Circuncidarse. Porque había una enemistad entre los judíos y los gentiles.
Pero este misterio derriba esta enemistad. No sé si tú recuerdas esta enemistad, esta sabiduría, este misterio revelado, derriba la enemistad histórica entre judíos y samaritanos. San Juan 4:9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. ¿Te das cuenta que había una enemistad entre judíos y samaritanos? También había una enemistad entre judíos y gentiles. No sé si recuerdas cuando Pedro entra en la casa de Cornelio y en Hechos 10:25 dice, cuando Pedro entró y salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, Cornelio, que era un soldado romano, inclinándose ante Pedro, que era un pescador, adoró, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero gentil. ¿Te das cuenta que había una enemistad entre judíos y gentiles? Pero este misterio y esta sabiduría que proviene de lo alto trae reconciliación tanto entre judíos y gentiles como judíos y gentiles con Cristo. Y esto es hermoso. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Así estábamos tú y yo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis hecho cercano por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Este es el misterio que no debemos ignorar tú y yo, de que ahora como gentiles tenemos un lugar en Cristo Jesús y somos parte del pueblo de Dios. No sé si te asombra esta realidad. Próximo domingo continuaremos con el lugar y la fuente de este entendimiento. Pero querido hermano, ¿has considerado el tesoro al cual has hallado? ¿Has considerado que Cristo es tu tesoro escondido? Un tesoro por el cual estás dispuesto a liquidar todos tus afectos por este mundo a fin de conocerle a Él. Un tesoro por el cual estás dispuesto a liquidar aquello que te da prestigio a fin de conocerle más y más a Él. ¿O para ti la palabra de Cristo sigue siendo una locura? ¿Sigue siendo algo inalcanzable? Porque para los hijos de Dios es una meta alcanzable y posible para quienes le buscan. Te invito a que oremos y demos gracias a nuestro Señor.